Otras de las características que tiene el populismo autoritario es la cursilería y el ridículo. No tienen ningún límite para justamente expresar este tipo de desplantes cursis, y que además no le tienen ningún miedo a la observación, la risa, incluso el divertimento de muchos otros que nos percatamos de esas genuflexiones, de esas actitudes, de esas enormes contradicciones, de esas sobreactuaciones también que día con día van agolpando en nuestro intercambio público. Y digo agolpando porque estos, digamos, afanes histriónicos son los que muchas veces distraen la atención sobre los elementos esenciales. He preparado una lista para compartir con ustedes sobre estos ridículos y, en primer lugar, por supuesto que hay que incorporar algo que nos parece aquí en Etcétera de la mayor importancia, que es lo que tiene que ver con que Claudia Sheinbaum, la presidenta formal de nuestro país, afirma que la Casa Blanca se soportó en un cable de la agencia AP para señalar que es García Luna el ejemplo en el que se basa para aludir a relaciones del gobierno mexicano con los grupos del CO. Así lo dice Claudia Sheinbaum. Se refiere a García Luna, no al gobierno actual. Vaya ridículo, y como les digo a ustedes, este me parece de la mayor dimensión, porque primero el comunicado de la Casa Blanca alude a los gobiernos recientes, hablando en presente y en modo alguno citando el caso al que se refiere Claudia Sheinbaum. Pero si ustedes tuvieran una mínima duda, verán cómo las entrevistas más recientes, y cuando me refiero a las entrevistas más recientes, estoy hablando de las últimas 72 horas, Marco Rubio ha señalado que en la zona de la frontera norte de nuestro país, es decir, en la frontera con Estados Unidos, se encuentra esa relación entre el gobierno, los gobiernos, y la existencia del CO, hablando justamente de ese señalamiento que hace el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno mexicano. Y digo que es de la mayor importancia porque más allá del ridículo, más allá incluso de la mentira, más allá de que algunos omitieron este dato de la mayor importancia para decir que fue un gol de Claudia Sheinbaum, como ocurrió con Carlos Loret de Mola, para decir que es un triunfo de Claudia Sheinbaum, como ocurrió con Luis Cárdenas o con Chumel o con Xóchitl Gálvez, y qué decir ya de Denise Merker, que se encuentra completamente abandonada a los brazos de la autoproclamada 4T. Más allá de todo eso, se encuentra el elemento esencial, la inteligencia estadounidense, que sabe, y que ahí se encuentra la espada de Damocles suya. Sabe, digo, que distintos personajes de la política mexicana se encuentran relacionados con los grupos del CO, y esa información que estamos completamente seguros estaremos conociendo en los próximos días, si no es que horas, en verdad no exagero, si no es que horas, será un detonante muy importante en nuestro país. Lo trata de evitar, lo trata de aplazar. En ese sentido es un triunfo, pero de ella, no del país. Claudia Sheinbaum, advirtiendo a través de sus propios funcionarios, Juan Ramón de la Fuente lo acaba de decir hace menos de 12 horas, que el gobierno mexicano dará pruebas fehacientes de su colaboración en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Queda muy claro que la partitura que les está tocando el gobierno de Estados Unidos con el dato de la alianza de el gobierno con el narcotráfico es el principal señuelo, y no los aranceles, para hacer
que en efecto Claudia Sheinbaum actúe como el propio gobierno quiere. Y de ahí se vienen en cascada distintos otros desfiguros, por supuesto. Las mujeres hacemos milagros. Enalboró Altagracia Gómez para decir que ese gran triunfo, mentiroso triunfo, claro está, de Claudia Sheinbaum se debe a que es mujer. Háganme ustedes el favor, así sin ninguna pena y haciendo completamente el ridículo. A propósito de eso, ¿han ustedes escuchado los elogios, el caudal enorme de elogios de Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de nuestro país, hacia Claudia Sheinbaum? ¿Qué tiempos aquellos en los que Marcelo decía o afirmaba que esta señora, si se refería a Claudia Sheinbaum, era prácticamente una ratera, una ladrona, tanto de votos como de recursos, porque son los que habría empleado para ilegalmente, según Marcelo Ebrard, promoverse como candidata a la presidencia de la República de parte de Morena? ¿Qué cosas? ¿Y qué cosas cuando recordamos a Claudia Sheinbaum diciendo que ya habló con Google, así, para decir que se llama Golfo de México y no Golfo de América? Sí, la misma presidenta de la República que, haciendo otro desfiguro, primero convocó a la unidad y ahora, para el día de hoy, en la celebración de una constitución que ha roto Morena y el gobierno federal, no invitó a Norma Piña, presidenta, todavía le guste o no, a Claudia Sheinbaum, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, pero eso sí, para pedir unidad, muy buenos en su propia sopa, en su propia demagogia, y ahí se vienen otros igualmente importantes desfiguros. Harfuch, Omar García Harfuch, dice que la política de combate a la delincuencia organizada del gobierno de Claudia Sheinbaum es la misma que, así como oyen ustedes, llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador, y con eso está respaldando la política de abrazos que no balazos, y simultáneamente le está diciendo al gobierno de Estados Unidos: si te metes con Andrés Manuel, te metes con nosotros. Y Estados Unidos ha dicho que justamente a esos dos gobiernos se está refiriendo, al de Andrés Manuel López Obrador y al de Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que le metieron ahí tuerca, un apretón de tuerca, quiero decir, a Claudia Sheinbaum para una declaración como esta. Ustedes aquí en Etcétera atestiguaron en un análisis político nuestro que justamente Andrés Manuel López Obrador tenía molestia con lo que estaba haciendo Harfuch, y bueno, pues ya se apaciguaron las aguas desde donde se encuentre Andrés Manuel López Obrador para que Harfuch diga lo que ahí ha dicho. Y bueno, pues ¿qué más decir? Son más ricos los camarones de Sinaloa que los camarones de Ecuador, dijo Claudia Sheinbaum. Lo único que le faltó decir es que si es con sangrita, ahí en Culiacán o en Mazatlán, cómo se pueden bañar mejor esos camarones. Y de ahí, claro, poniendo el ejemplo ella, pues imagínense los demás. Abraham Mendieta, a propósito de esta balandronada del gobierno de Ecuador, que pondría aranceles a nuestro país, dice: bueno, pero en México existen los chocolates más ricos del mundo, ¿no? Y ya lamiendo el piso, diciendo que pues esos chocolates son los chocolates Rocío. Y a propósito de eso, de la familia presidencial, ¿qué opinan ustedes del desfiguro que hizo Beatriz Gutiérrez Müller cuando dice, déjenme citarla: ordene lo que corresponda y procederemos, presidenta? Dice envuelta en la bandera Beatriz Gutiérrez Müller. Le falta la canción de la Adelita, y con eso, claro está, prefigurar su gran participación en la defensa de la patria. Y conste que no hablé en estos desfiguros de los boicots contra Coca-Cola, contra Pizza Hut, contra Walmart, contra todo esto, que afectaría por supuesto a la planta de trabajadores, que por ejemplo nada más en Coca-Cola suman más de 100,000 trabajadores mexicanos en nuestro país. Mejor quedémonos con Lord Molécula y su sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano?
formar parte de las conferencias, ya no mañaneras mexicanas, sino las de la Casa Blanca. Háganme ustedes el favor a Mr. Lord Molecula. Nosotros seguimos registrando esos desfiguros, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.